Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un episodio más de Económetro. Mi nombre es Dafne Posadas y para mí es un gusto poder acompañarlos en este espacio de discusión de las ideas de libertad. Hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo, más que un tema, sobre un país, la realidad que está viviendo un país, nuestros hermanos venezolanos, y vamos a hablar y vamos a entender qué es lo que ha ocurrido en Venezuela con el socialismo y cuál es la política que está adoptando ahora Maduro con la privatización de algunas empresas. Y para ayudarnos a entender algunos de estos temas nos acompaña esta noche Andrés Guevara. Él es Senior Fellow en CEDICE Libertad y nos estará acompañando para discutir algunas de estas grandes ideas. Gracias, Andrés, por aceptar la invitación en este espacio de Económetro. Buenas noches, Dafne. Agradecido en nombre de Se dice Libertad por la oportunidad de explicar lo que está pasando en mi país. Gracias, Andrés. Y definitivamente es una realidad muy triste, pero es una realidad que nos permite entender los y los terribles problemas que trae consigo el socialismo. Y yo creo que es importante entender esto, ¿no? Al final de cuentas es una realidad que ustedes están viviendo en carne propia y que nos permite entender cuáles son algunos de los males que trae consigo políticas populistas y políticas de corte socialista. Así es de que te agradecemos mucho por tu tiempo, por tu espacio y por supuesto por las grandes lecciones y por el gran trabajo que haces en Venezuela para avanzar las ideas de la libertad. Muchas gracias. Como en efecto dices, Venezuela es una señal de alerta para todo el continente y para el mundo de lo que no se debe hacer y de las políticas que no se deben enarbolar de cara a tener una sociedad libre y próspera. Entonces, de alguna manera, lo que hemos vivido y padecido, pues sirve de ejemplo a no seguir y que de alguna manera sirva, pues precisamente como muro de contención de cara a otras opciones, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Andrés. Y si te parece bien, vamos a comenzar esta noche con la discusión del económetro, como tú muy bien sabes y como nuestra audiencia que nos acompaña cada semana en este espacio. Tenemos tres espacios o tres segmentos del económetro en el que en 5 minutos nos vamos a discutir estos temas y luego en la sección de Q&A habrá espacio para ampliar sobre algunos de esas discusiones que tuvimos en el segmento de económetro. Y para comenzar, hablemos entonces sobre ¿cómo es esta transformación social que tiene Venezuela con el socialismo? Algo que muy pocas personas saben y que de hecho es muy interesante es entender que Venezuela en 1950 era una de las naciones más prósperas del mundo, tenía uno de los PIB per cápita comparables con los de Estados Unidos y tenía mejor productividad de los Estados Unidos, pero luego ocurre una serie de políticas de la nacionalización de la industria petrolera y demás cuestiones y luego la llegada, por supuesto, de Chávez al poder que hacen este proceso de acercamiento hacia las ideas socialistas y que efectivamente empiezan a promover una agenda socialista en ese país. Cuéntanos qué es lo que ha ocurrido en Venezuela y cómo es la llegada del socialismo allá. Muchísimas gracias. Es una pregunta que haces. Yo diría que el socialismo en Venezuela es un proceso de décadas, ¿ok? El socialismo no llega a la noche a la mañana. El socialismo en Venezuela empieza a instaurarse a mediados del siglo XX, precisamente con la profundización de ideas que de alguna manera planteaban una mayor intromisión del Estado en la vida de la sociedad. Diría yo que un buen concepto para el concepto del Estado patrimonialista, ¿no? Durante décadas los políticos, en 1960, 1970 y en adelante, promulgaban la idea de que el Estado y para, de alguna manera, suplir las necesidades de la población en distintos ámbitos, llámese educación, salud, la superación de la pobreza como un todo, ¿no? Y básicamente eso arraigó la idea de que éramos un país rico y rico en recursos naturales y que de alguna manera esos recursos estaban mal distribuidos y esa distribución justa debía hacerse a través del Estado. Eso aunado a un proceso de decaimiento en la promulgación de libertades entre un esquema de regulaciones, generó el caldo de cultivo necesario para que de alguna manera los partidos políticos de a poco fueran nutriendo esa visión estatista. En resumidas cuentas, eso durante muchos años fomentó en la opinión pública la necesidad de hacer un cambio institucional que de a poco fue abandonando la idea de democracia representativa que se instauró desde 1958 hasta 1998. No hubo confianza en los partidos, la gente no quiso participar en el ámbito de abandono, la ciudadanía del día a día de la participación política, y eso hizo que ideas basadas en revancha, en la noción de atacar la corrupción, la noción de querer cambiar las bases del Estado, tomaran pie. El chavismo nace como un descontento ante lo que era el establishment, ante lo que era el sistema, y de alguna manera viene a subvertir las bases institucionales de lo que era el Estado de Derecho, la alternabilidad en el poder y la visión, si se quiere,
de alternancia dentro de las instituciones democráticas. Que bien es importante decirlo, Venezuela no fue nunca un país liberal, ciertamente tuvo muy buenos indicadores económicos en algunas partes de la década del siglo XX, pero lo cierto es que fuimos un país basado en un modelo bastante interventor. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando ese modelo interventor se une con una visión revanchista y que quiere de alguna manera subvertir las bases de lo que son las fundaciones, una representatividad democrática? Bueno, se crea una nueva constitución en 1999 y a partir de allí se busca hacer un modelo de tabla rasa, ¿ok? Desde 1999, cuando se toma el poder, recordemos que además el chavismo intentó tomar el poder por la vía armada en la década de los 90 a través de distintas insurrecciones militares durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Se subvierte por completo el orden constitucional y poco a poco se da un proceso revolucionario cercano a las ideas de izquierda, pues, ¿no? Marxistas, socialistas. Entonces hay una profundización importante del proceso que lamentablemente pues trae lo que todos ustedes conocen. Importante aclararlo, no fue algo de la noche a la mañana, se jugó mucho con ir en contra del sistema, atacar a los partidos políticos y sobre todo generar una suerte de desesperanza aprendida en el hecho de que pareciera que no se puede generar cambios a través de vías democráticas y tradicionales, ¿no? La ciudadanía se desesperanzó, no quiso participar más y se dio los espacios y la institucionalidad a precisamente todas estas fuerzas del chavismo que durante décadas comenzaron a profundizar procesos de expropiación, procesos de toma de fábricas, procesos de violación de derechos humanos. O sea, lo que vemos desde el año 1999 para acá es bastante amplio para describirlo. Pero sin duda alguno puso, como decimos en Venezuela, patas arriba todo el sistema. Lamentablemente se subvirtió lo que con un orden y apegado al Estado de Derecho. Y es bien interesante entender este fenómeno de cómo el pacto fijo, el pacto fijo que se tenía antes de la llegada de Chávez al poder fue lo que empujó precisamente ese discurso populista de revanchismo con la clase política tradicional y lo que permitió la creación de ese gran líder, ese gran personaje que era Hugo Chávez, que venía a rescatar de alguna forma lo que la clase política tradicional no había logrado y que finalmente le logró generar los votos suficientes al poder. Yo creo que definitivamente vamos a tener que tener un programa en Económetro para entender ese fenómeno político y social que es el populismo, porque con mucha frecuencia no vemos esas señales a tiempo y hay muchos países en América Latina que están precisamente atravesando esos periodos en los que surgen líderes populistas que intentan pues imitar ese modelo que tú muy bien decías que tenía Chávez y es interesante entender también cómo este fenómeno del socialismo fue evolucionando a lo largo de décadas. A mí me parece fantástico entender, bueno, no fantástico, pero me parece interesante ver cómo 1998 es el año en el que llega Hugo Chávez a poder y posterior a eso es que empieza todo este declive de Venezuela hacia el socialismo y bueno, yo nací en 1997, eso quiere decir que la generación que es mi coetánea precisamente no ha conocido una Venezuela libre y eso es lo que me parece más sorprendente del asunto. Cuando muere Hugo Chávez, ya bien sabemos que dejó delegado en el poder a un personaje porque algo que ocurre con mucha frecuencia con los populistas es que destruyen las instituciones democráticas por las cuales llegaron al poder. Entonces destruyeron por completo la posibilidad de hacer una transición de poder a través de las elecciones y llega Maduro al poder. Maduro pues ha tenido una situación diferente en tema de cómo administra o cómo hace las cosas en la política y ahora vemos que recientemente está intentando liberalizar la economía o privatizar algunos sectores de la economía para efectivamente intentar estabilizar ese colapso económico que ha sufrido Venezuela en los últimos años. Cuéntanos un poco de qué va esto y explícanos, por favor, porque queremos verdaderamente entender si esto puede resolver algunos de los problemas que están enfrentando los venezolanos. Muchísimas gracias nuevamente por una pregunta muy pertinente y además de actualidad. Básicamente el gobierno de Maduro, por algo el régimen, dependiendo como lo quieras darle el cariz, pues no, ideológico, etcétera, está intentando de alguna manera establecer un proceso de reformas de cara a garantizar su permanencia en el poder. Es bien sabido el colapso económico de Venezuela, digamos, desde el año 2013 la economía no crece, digamos, tenemos el decrecimiento del Producto Interno de la Nación, tal vez el más grande, en una nación que no haya sufrido una guerra en todo lo que es la era moderna de la historia de la humanidad registrado. Y sin duda alguna eso ha hecho que dentro del seno del gobierno se planteen posibles reformas. ¿Cuál es el problema acá? Que muchas de esas reformas o llamadas reformas, entre comillas, que se están intentando aplicar, se están haciendo bajo un criterio de absoluta arbitrariedad y en ausencia de institucionalidad y Estado de Derecho.
Quiere decir esto entonces que son, si se quiere, reformas chucutas e incompletas, porque al no haber una base institucional que las respalde, lamentablemente por sí solas no van a generar los cambios deseados. Tenemos que entender que una privatización por sí sola, y al menos ese es mi punto de vista, no es suficiente para generar cambios dentro del país. Muchas veces entre los círculos liberales se plantea la necesidad de privatizar, porque ciertamente uno pudiera pensar que en manos privadas el funcionamiento de industrias tiende a ser más óptimo, la propiedad privada es uno de los fundamentos del pensamiento liberal y por supuesto eso es positivo. Sin embargo, cuando la privatización se hace de manera arbitraria, se hace de manera poco transparente, se hace en ausencia de reglas claras y de legalidad, pues lamentablemente tú no estás generando una privatización acorde a lo que es una idea de libertad, sino que estás de alguna manera transfiriendo activos a manos privadas cercanas al Estado, cercanas al poder, que lo que van a hacer es darle un factor, si se quiere, de continuidad a lo que pudiera ser el manejo administrativo del gobierno con las características que lo conocemos. De tal forma que lo que pudiera estar viviendo ahorita Venezuela es mucho más cercano a, si se quiere, el establecimiento de un capitalismo de amigos, un crony capitalism, ¿no? Que de alguna manera lo que ayuda es a perpetuar el poder trasladando activos a manos de gente cercana. Y se hace esencialmente por un tema de pragmatismo. El gobierno venezolano, el régimen venezolano ha sido sancionado por distintas entidades internacionales, Estados Unidos, caso por ejemplo lista OFAC, la Unión Europea también estableció una serie de sanciones a personas desde el punto de vista individual, de forma tal que pareciera que estas privatizaciones se hacen como una suerte de vía de escape para permitir la funcionalidad de ciertas industrias, saltando o bordeando la necesidad que tiene el gobierno de no enfrentar las sanciones, ¿no? Eso ha hecho que los principales aspectos de las industrias básicas, de industrias que habían sido anteriormente estatizadas, estén seriamente siendo evaluadas, entregarse. Hay una ley paradigmática en este caso, que es la famosa ley antibloqueo, y con esto termino porque sé que estamos con el tiempo contado. Es la famosa ley antibloqueo, con la cual básicamente, como dicen los franceses, se da un carte blanche para poder privatizar todo sin mayor legalidad. Es todo totalmente discrecional y arbitrario por parte del Estado. No hay transparencia. Y eso precisamente es uno de los grandes puntos importantísimos a entender. Precisamente uno de los grandes detractores de las ideas de la libertad, de las ideas del libre mercado, es precisamente este capitalismo de amigos y este capitalismo discrecional que tienen algunos gobiernos en América Latina, y es un modelo que verdaderamente pues se ha tenido en varios países de nuestra región y que al final de cuentas termina siendo detractor, como decía, a estas ideas de la libertad, y es lo que estamos viendo, como tú bien dices, en Venezuela, y al final de cuentas pues causa mucha preocupación lo que a nivel de resultados prácticos pueda proveer a Venezuela, pero también lo que a nivel discursivo pueda provocar, porque entonces podría generar esta idea de que privatizar y privatizar como tal es algo malo, cuando realmente lo que es malo es privatización discrecional o privatización arbitraria que está teniendo actualmente en el gobierno, pero definitivamente de alguna forma puede resolver algunos de los problemas que están teniendo los venezolanos. Ahora la pregunta es, ¿qué hace falta por hacer para que verdaderamente Venezuela se encamine hacia un camino de libertad y poder devolverle ese proyecto de vida a varios de los venezolanos y a los millones de venezolanos que han decidido salir del país para poder construir sus proyectos de vida fuera de las fronteras? Otra pregunta muy pertinente, porque sin duda alguna creo que es bien sabido la crisis migratoria que está viviendo Venezuela, y no diría solo migratoria, también incluso de refugiados a escala latinoamericana. Steven Pinker, un autor que comparte muchas ideas liberales, decía precisamente que los votantes al final del día terminan eligiendo 10, un poco dando a entender que los proyectos de vida precisamente se edifican en función de la necesidad que tienen los seres humanos de buscar sociedades libres. Venezuela hoy día vive un proceso de devastación integral, por lo cual no basta simplemente una receta de desaplicar un control, derogar una norma y de manera a creer que con eso se va a arreglar el país. Estamos hablando de que tenemos ya casi 2 décadas y media de socialismo puro y duro en el país. Además de eso, la noción de Estado fallido cada vez está más cercana a, digamos, a lo que es la funcionalidad de Venezuela. Recordemos que aquí hay pérdidas del control del territorio, el territorio no está totalmente controlado por el gobierno venezolano, la alternabilidad y la institucionalidad venezolana está extremadamente deteriorada. Sin lugar a dudas quedan algunos ápices de infraestructura que pueden ser rescatados. Lo cierto del caso es que si de alguna manera se habla de necesitas en este momento para poder captar al país, yo diría que sin duda alguna hace falta un acuerdo de voluntades político de profundidad
que de alguna manera busque pacificar y disminuir los niveles de conflicto. Eso en primer lugar, ¿no? Porque si no hay paz, lamentablemente no puedes mover adelante cualquier reforma institucional tendiente a la libertad. O sea, recordemos que hoy día el poder está secuestrado, literalmente, el poder y el mando coactivo está secuestrado por personas que están negadas a entregarlo. Y difícilmente tú puedas mover hacia adelante una sociedad abierta y libre si eso no se modifica. Una vez alcanzado esto, por supuesto, el modelo que hay que propugnar, y creo que no es ningún secreto, es una democracia abierta y libre en la cual haya apego al Estado de Derecho y sobre todo limitar al Estado a sus competencias naturales. El Estado no tiene por qué estar de alguna manera siendo dueños de parques, de hipódromos, repartiendo cosas que no le competen, o sea, la optimización del Estado en su rol, digamos, de cara a lo que es la seguridad y defensa, lo que es la administración de justicia, lo que es la aplicación de políticas públicas tendentes, en este caso, pues todo el problema de que estamos viviendo con los refugiados, con la seguridad, temas de actividades ilícitas, creo que sería el cometido fundamental, garantizar el funcionamiento democrático del país y dejarle al privado lo que realmente puede hacer de manera óptima, el desarrollo de la actividad económica, la apertura de los mercados, el proceso de inversión, captar inversión extranjera que tanto hace falta, fomentar inversionistas del resto de Latinoamérica, del mundo. Creo que básicamente son los postulados del liberalismo clásico, si se quiere, ¿no? Vida, libertad y propiedad de cara al ciudadano y dejándole al gobierno pues aquellas tareas que de manera inexorable le competen, pues, ¿no? Creo que esos son los fundamentos Totalmente. necesarios. Totalmente, y estoy completamente de acuerdo contigo, porque algo que hay que entender es, por un lado, que el liberalismo o las ideas de la libertad no son necesariamente sinónimo de anarquismo, aunque por supuesto hay algunas corrientes que se inclinan hacia esa visión, pero hay también una visión del liberalismo que entiende que el gobierno, como dice Mises, es este ente que es el monopolizador de la coerción y que al final de cuentas hay que restringir al máximo esas funciones que el gobierno tiene para poder garantizar, por ejemplo, cuestiones como seguridad y justicia y que puedan esas condiciones generar ese ambiente económico que permita a los individuos tomar las decisiones que les competen a ellos y poder pues generar todo ese ambiente de prosperidad. Y entonces cuando gobierno y privados tienen sus funciones bien asignadas y tienen esos límites tan necesarios a la esfera de acción que ellos pueden tener, entonces la sociedad pues funciona y camina muy bien. Pero lo que vemos en Venezuela es que precisamente por esos discursos que tú muy bien decías que se fueron levantando en torno a los años 90 sobre el papel del Estado o el papel del gobierno para con los ciudadanos, es que precisamente se le empiezan a otorgar todos estos permisos o todas estas concesiones sobre lo que puede y no puede hacer. Y entonces sabemos que es como un efecto bola de nieve, ¿verdad? Una vez que empieza esta retracción de las libertades y este aumento del poder de gobierno, pues entonces únicamente va para más, ¿verdad? Entonces yo creo que es interesante e importante entender estas limitaciones o estas esferas que cada uno de ellos tiene y que al final de cuentas pues es lo que permite la vida en libertad. Y por otro lado, entender por supuesto todas esas condiciones que no me gustaría llamarles secundarias porque verdaderamente no lo son, sino que son fundamentales, pero al final de cuentas, pues al final terminan siendo como efecto a posteriori de esto primero de la limitación del gobierno, ¿verdad? Y son cuestiones como la certeza jurídica, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos individuales y demás, que al final de cuentas pues son condiciones que terminan sumando para la libertad en tu país. Entonces esperamos que verdaderamente pues se logre encaminar hacia esa discusión. Y ahora la pregunta es si hablemos un poco sobre materia económica, la realidad de los venezolanos en el día a día. ¿Cómo ves tú que los venezolanos viven su día a día? Y sobre todo con, por ejemplo, una noticia que salió hace unos pocos meses, la emisión de un nuevo billete, que es una cuestión que preocupa mucho a nivel internacional y que por supuesto afecta a los bolsillos de los venezolanos, que es el tema de la inflación. Sí, bueno, a ver, tema importante, el tema inflacionario. Venezuela está viendo hiperinflación desde finales de 2017, ¿ok? Eso es, perdón, finales de 2018. Estamos hablando de que tenemos casi 3 años en hiperinflación. En el día a día, básicamente, eso ha hecho que el bolívar pierda sus elementos monetarios, su función dineraria, ¿ok? Ya ni el bolívar sirve como reserva de valor, instrumento de intercambio y, por supuesto, como elemento, digamos, que permita, pues, transar en la economía.
Entonces, digamos, en el día a día lo que ha sucedido es que se ha desarrollado una dolarización de facto de las transacciones económicas. Pero dolarización de facto al fin no está amparada por, si se quiere, un elemento de legalidad, y también ha sido una fuente de exclusión, porque no todo el mundo está bancarizado afuera. Ciertamente la clase media y las personas todavía de sectores pudientes dentro del país tienen acceso a cuentas offshore en Estados Unidos, en Puerto Rico, en jurisdicciones del Caribe, y de alguna manera pueden paliar el tema de manera más sencilla. Pero las personas que de alguna manera forman parte de los estratos más bajos de la población, que no tienen acceso a una cuenta en moneda extranjera, tienen que de alguna manera hacer sus transacciones con el dinero en efectivo. Hoy se calcula que más de la mitad, y por supuesto en esto no hay una visión unívoca porque los estudios son difíciles de realizar dadas las propias condiciones del país, pero se calcula y se estima que al menos más de la mitad de las transacciones, incluso más, estoy hablando casi un 60% de las transacciones en Venezuela, se hacen en moneda extranjera, con lo cual el bolívar ha quedado relegado a un segundo plano. En el día a día, la dolarización de facto de alguna manera ha originado una cierta estabilidad, entre comillas, en el intercambio, porque el dólar tiende a ser un poco más estable que el bolívar. Digo un poco más estable porque aquí los precios se encarecen por una prima de riesgo de lo que implica operar dentro del país. Hay muchísimos escollos para poder transar bienes y servicios en Venezuela, muchísimas alcabalas, coimas, requerimientos arbitrarios de las autoridades que encarecen los servicios, ¿no? Entonces, la gente aquí ha creído y, digamos, se ha acuñado un término que es la inflación en dólares. Más que inflación en dólares, lo que hay es una distorsión macroeconómica del tipo de cambio, y además de eso, pues lamentablemente, de prima de riesgo operativa. Ahora, ¿cuál es el día a día de las personas? Depende del estrato. Venezuela es un país con profundos contrastes, ¿ok? Y eso es precisamente también una consecuencia directa del socialismo real. Tiene una cúpula llena de poder que tiene acceso, si se quiere, a mucho lujo. Pudiera estar viviendo como puedes vivir, no sé, tú en Brickell, en Beverly Hills, en Palm Springs, ¿ok? O sea, realmente aquí ves Ferraris, ves Porsche, o sea, digamos, hay muchas cosas que no son típicas de lo que tú puedes imaginar pobreza, pero digamos, eso está mayoritariamente relegado a una cúpula cercana al poder. La mayoría de la población, sin embargo, y esto es bueno recalcarlo, no tiene acceso a esos bienes, puesto que al ser un país que ha sido incapaz de crecer económicamente en los últimos años, como ya te describí, desde el año 2013 no hemos tenido crecimiento económico, el aparato productivo, la producción de riqueza en Venezuela está de alguna manera cooptada. Entonces, al no poder ser, al ser incapaz de producir riqueza, lamentablemente estás profundamente empobrecido. Entonces, la población venezolana es una población que está en modo de subsistencia, en modo de buscar su día a día de forma mayoritaria, y que no tiene, si se quiere, un horizonte, digamos, de ahorro, no hay acceso al crédito, porque no hay crédito en el país poco, por lo cual entonces, digamos, la informalidad se une al hecho de que lamentablemente no tienes acceso a bienes y servicios de manera consistente. Hay problemas de servicios, hay problemas de abastecimiento de combustible. Las mayorías no la están pasando bien. Vives un país profundamente pauperizado y en desbandada. El caso de la pandemia es emblemático. Hay ausencia total de políticas públicas en torno al tema de vacunación. Uno está un poco a la suerte. Digamos, si uno cree en Dios, pues lo que le queda a uno es rezarle a la Virgen y, digamos, ampararse de cara a que no le pase nada a uno. Digamos, hay una orfandad muy grande en cuanto al día a día. Son las consecuencias directas del socialismo, si se me pregunta a mí, porque no hay capacidad de generar salarios productivos. Precisamente entonces, si no el salario mínimo en Venezuela está alrededor de 3 a 4 dólares al mes, y eso evidentemente hace que la masa de trabajadores públicos que viven de un salario mínimo tengan que buscar otros medios para poder vivir, ¿ok? Porque nadie vive con 3 dólares al mes, con lo cual entonces tienes una economía en desbandada. Yo no sé si eso responde a la pregunta, pero creo que te da un poco el whole picture de lo que está pasando en el país. Totalmente, y yo creo que es importante entender estas dos dimensiones de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque la política y la economía están estrechamente vinculados y van de la mano, ¿verdad? Al final de cuentas, lo que en política a nivel discursivo se promueve se ve reflejado en la economía, porque lo que ocurrió con lo que ha ocurrido con el socialismo es que tienen una economía completamente dirigida, y precisamente por esa economía dirigida, centralizada, que no tiene toda la información y que incurre en ese gran problema y en ese ignorancia que dice tanto Mises y Hayek en sus textos, es lo que
provoca, mejor dicho, este colapso económico, porque hay una distorsión en el sistema de precios, hay una distorsión en los mercados laborales, hay una distorsión en la propiedad privada, hay una distorsión en todo el mercado y precisamente es por esta razón que la economía en Venezuela viene en picada y que afecta, pues al final de cuentas, los bolsillos y eso termina reflejándose en la vida cotidiana de los venezolanos. Y te agradezco mucho porque me parece que fue una respuesta bastante completa y únicamente para finalizar, pues comentarte, nosotros en FI tenemos un canal de TikTok y precisamente subimos un video en estos últimos días, que los invito a que nos sigan en nuestro canal de TikTok, sobre el índice de libertad económica. Y cuando hablábamos precisamente de esa diferencia, por ejemplo, que Chile es el único país en el índice de libertad económica que elabora Heritage Foundation, el único país considerado mayormente libre, y luego tienes países como Bolivia, Venezuela y Cuba que entran en esa categoría de reprimidos. Y muchas personas dicen, bueno, es que en Chile existe mucha desigualdad, pero a mí me parece fundamental entender esta idea que tú dices que en Venezuela también la desigualdad es bien profunda y es incluso más evidente porque tienes una clase política o esa clase que está enchufada, como le dicen ustedes, a la política y a los líderes, ¿verdad? Que logran tener esas grandes riquezas y logran satisfacer sus necesidades, pero por otro lado tienes al resto de la población que definitivamente no está. Entonces es cuando esa idea de la desigualdad que promueven tanto los discursos de izquierda y del socialismo que se pone un poco en evidencia, que no les preocupa. Sí, y una cosa importante que quiero aclarar, o sea, es por qué los venezolanos hoy están eligiendo ir a vender caramelos a Perú o vender sopaipillas en Chile. O sea, creo que ellos quieren abrazar más un sistema parecido a esa llamada desigualdad que a la supuesta igualdad material que promete el socialismo venezolano. O sea, los venezolanos que han sido por miles, tanto a Chile como a Perú, lo hacen por extrema necesidad y al parecer prefieren vivir en ese tipo de sistemas que en los sistemas que están hoy en día padeciendo países como Venezuela. Totalmente. Pues bueno, hemos llegado al final de este episodio de Económetro. Andrés, te agradezco muchísimo por todo el conocimiento que nos transferiste, que este episodio queda grabado para toda la eternidad en el Internet y que será de mucha ayuda para entender qué es lo que ha ocurrido en Venezuela desde la instalación del socialismo, que como tú ya muy bien lo dices, es un proceso que ocurre en décadas y décadas y décadas de declive del discurso y del declive institucional del país y que al final de cuentas pues se hace más fuerte o se hace más evidente en las últimas 2 décadas desde la llegada de Hugo Chávez al poder y ahora con Maduro. Así es de que, pues bueno, te agradezco muchísimo por ayudarnos a entender qué es lo que está ocurriendo en Venezuela también y esperamos verdaderamente que poco a poco veamos ese encaminamiento de Venezuela y de las instituciones venezolanas hacia estas ideas de la libertad y hacia esta construcción de un Estado de Derecho, de certeza jurídica y de instituciones que verdaderamente respondan a los ciudadanos en las esferas de los límites del poder que deben tener cada uno de los gobiernos. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, ahí quedan todas las redes sociales de Andrés para que puedan seguirlo y puedan continuar viendo qué es lo que ocurre en Venezuela. Andrés, Muchas un mensaje gracias, final. Dafne. Sí, por favor. Agradecido, por supuesto. En nombre de Se Dice Libertad, nuevamente, pues más que un honor estar presentes en su programa. El mensaje final sería que, digamos, la experiencia venezolana y todo lo que nos ha pasado, lamentablemente, ustedes en sus respectivos países tomen la batuta y no dejen que les quiten los espacios de participación. El gran problema que tuvo Venezuela fue precisamente que los peores llegaran al poder y optaran los espacios políticos. Luchar por la libertad es un proceso continuo, ya lo decía Jefferson, ¿no? Que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Sean ustedes vigilantes en sus propios países para que no tengan que sufrir y padecer lo que nosotros, pues para mal, hemos vivido en nuestro país en los últimos años. Les deseo lo mejor y una América Latina libre y, pues por supuesto, llena de prosperidad, riqueza y bienestar. Así es, por una América Latina libre. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en Económetro. Síganos en nuestro grupo de Económetro Backstage, donde estaremos ampliando la discusión que tuvimos en este episodio, y por supuesto que síganos en todas nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y también ahora en TikTok para seguir la discusión de las ideas de la libertad. Nos vemos en 2 semanas.